Compañeras, compañeros y trabajadores sindicalizados en general, por el tema que se trata y en virtud de que su servidor ha sido quien administra el programa de productividad por parte del sindicato, me corresponde dirigirme hacia ustedes para aclarar este intento de difamación por parte de los pseudodirigentes de la otra organización. Particularmente me refiero al lamentable y deshonesto proceder de Rodolfo Millán, Marcial Reyes y Raquel Martínez, quienes solo conocen el recurso de la mentira para justificar su proceder. Como ustedes saben, en el mes de abril se nos entrega el incentivo adicional, el cual resulta del análisis de cumplimiento de metas anuales. Si cada una de estos indicadores supera en un mínimo del 18% en comparación al año inmediato anterior, se nos paga este indicador. Para este año, cada uno de los indicadores tuvo un valor de 21,287 pesos. Por lo tanto, se suman todos aquellos indicadores globales que se hayan superado y se genera una nueva bolsa a distribuir. Nosotros siempre iniciamos con la distribución de esta bolsa en partes iguales, es decir, independientemente de la categoría de cada uno de los trabajadores. ¿Y por qué aplicamos este criterio? Bueno, para nosotros el alcance y superación de estos indicadores, de estas metas anuales, es el resultado del esfuerzo de todos los trabajadores en su conjunto y no solamente de aquellos que pertenecen a las áreas tronco. Contrario a este espíritu de igualdad, los que encabezan el otro grupo de trabajadores exigieron a la administración que se pagara solamente a las áreas tronco. ¿Y por qué? Porque de esta manera algunos de sus dirigentes se veían beneficiados. Ejemplo, en el área de crédito, si se hubiera pagado como ellos lo solicitaban, cada uno de los trabajadores se hubiera llevado 10,645 pesos. ¿Cuál dirigente está en el área de crédito? Para el área de Servitel, hubieran tenido cada trabajador un ingreso de 4,257 pesos. La misma pregunta, ¿quiénes están en el área de Servitel? Sin embargo, para CAS, sucursales, promoción y los vacacioneros de esta especialidad, que vale la pena hacer mención, es donde tenemos a la mayoría de los trabajadores, solamente hubieran obtenido 152 pesos. Y obviamente sin dejar de mencionar a los trabajadores de las áreas vinculadas, quienes no hubieran obtenido ningún ingreso. En la distribución justa que nosotros realizamos, intervienen dos variables: asistencia y puntualidad e ineficiencias. Es decir, quien falta reiteradamente o llega tarde, ve disminuidos sus ingresos de este concepto. De igual manera, quien mayor número de errores comete durante el año, también ve disminuido sus ingresos por este concepto. Estos datos que les acabo de mencionar son muy importantes para que al final ustedes mismos saquen sus propias conclusiones de por qué estos pseudodirigentes solicitaban una forma de pago diferente. ¿En dónde viene la parte de la difamación? Bueno, el total de los trabajadores recibimos durante la cuarta semana de abril el pago de este incentivo adicional, con base en los cálculos que realizó el Comité Ejecutivo Nacional. A la semana siguiente, es decir, la quinta semana de abril, los que están inscritos en ese otro grupo de trabajadores recibieron un pago adicional por este mismo concepto. El día 8 de mayo, en una reunión de ese grupo de trabajadores, Rodolfo, Marcial y Raquel aseveraron que ese depósito adicional correspondía a una cantidad de dinero sobrante y que todos los años anteriores ese sobrante se quedaba en manos del Comité Ejecutivo Nacional para beneficio propio. Bien, compañeros, les comento 3 puntos breves como reflexión para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Número 1. Si era un excedente, remanente o sobrante, como ustedes gusten llamarle, ¿por qué solo a los trabajadores de ese grupo les tocó ese pago adicional? En ninguna parte del programa de productividad dice que el pago será solo para unos y excluyendo a otros. De ninguna manera está pactado de esa forma. Número 2. La bolsa del incentivo adicional
no está pactada en monto, sino como una obligación de la administración en caso de que se cumplan los porcentajes mínimos requeridos, como se los expliqué anteriormente. Por lo tanto, si no es posible, si no es conocido el monto de una bolsa, ¿cómo es posible que ellos digan que hay un sobrante? Es imposible, simplemente no puede ser. Número 3. ¿Cómo pueden explicar los que se dicen llamar dirigentes algo que no conocen, algo que no entienden? Por lo tanto, para ellos es más fácil difamar y mentir para justificar su ignorancia. ¿Recuerdan el dato de las asistencias, impuntualidad e ineficiencias? Bueno, para nadie es un secreto que tanto Rodolfo Millán como Marcial Reyes son trabajadores que recurrentemente llegan tarde o simplemente faltan. Y por otro lado, la compañera Raquel Martínez estadísticamente es quien mayor número de errores comete durante el año. Por esta situación es que ellos, en particular, siempre ven disminuidos sus ingresos por este concepto. Por lo tanto, su insistencia de que se pagara de forma diferente. Por todo lo anterior, compañeros, nosotros les compartimos nuestras siguientes conclusiones. Ninguno de ellos puede hablar de un tema que no conoce. Recordemos simplemente que varios trabajadores afiliados a ese grupo tuvieron que llamar vía telefónica a nosotros para que les explicáramos, les pudiéramos, ellos querían entender cómo fue conformado ese concepto, esos montos para cada uno de ellos, ya que cuando se acercaron a sus pseudodirigentes no tuvieron una respuesta satisfactoria. Número 2, no olvidemos que esos pseudodirigentes solo obedecen, solo repiten lo que les dicen que digan y cómo lo digan. Recordemos que quienes les dan las instrucciones, las órdenes, llevan casi 40 años de mentir, de manipular y de difamar a quienes no nos prestamos a sus oscuras pretensiones. 3. Esto solo es un burdo intento de desprestigiar el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional. Este dinero, que rondó entre los 200 y 400 pesos aproximadamente, básicamente es un pago disfrazado por haber firmado con ese grupo. En otras palabras, es el precio de la dignidad de esos pseudodirigentes. Ustedes nos conocen y conocen a ellos. Ustedes saben y recuerdan quién en su momento hizo mal uso de las cuotas sindicales para beneficio propio. ¿Quién de ellos, estando en la representación sindical, contrató una agencia de viajes de un familiar, también para beneficio personal? Y no vayamos más lejos. A principios de este mismo año, en la repartición de los vales de juguetes, ¿quién se vio beneficiado también de manera personal? Por cierto, compañeros, es importante mencionarles que ya tenemos en nuestras manos los comprobantes de dichos depósitos o pagos adicionales a ese grupo de trabajadores. Por lo tanto, ya se iniciaron los trabajos para presentar la demanda correspondiente ante las autoridades por este concepto. Y finalmente, compañeros, queremos hacer una invitación pública a Rodolfo Millán, a Marcial Reyes, a Raquel Martínez, a que se conduzcan con ética, honestidad y sobre todo con la verdad. El respeto que pueda obtener un líder se basa en el trabajo y los resultados en beneficio de los trabajadores y sus familias, no en la mentira y la difamación. Ojalá ellos acepten un día dialogar con nosotros en el terreno de la verdad y la honestidad. Compañeras y compañeros, no olvidemos que la unidad hace la fuerza, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorro de Telefonistas y sus integrantes somos el más fiel representativo de su lema: lucha social y democracia. Muchas gracias.